En el mundo de las loterías, donde la suerte parece ser la única dueña del destino, surge una historia que desafía toda lógica. Imagina tener el poder de predecir los números ganadores, no una, sino en múltiples ocasiones, acumulando una fortuna de $24 millones a lo largo de una década. Este es el relato de Eddie Tipton, el hombre que transformó el azar en certeza y llevó a cabo el mayor fraude de lotería en la historia de Estados Unidos. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Empecemos. Eddie Tipton, exdirector de Seguridad de Información en la Asociación de Lotería Multiestatal, tenía acceso privilegiado a los sistemas internos de la lotería. Aprovechando esta posición, en 2005, ideó un plan maestro. Instaló un software malicioso en las máquinas generadoras de números aleatorios, permitiéndole predecir los resultados en fechas específicas. Con esta ventaja, reclutó a su hermano, Tommy Tipton, y a otros cómplices para comprar boletos con los números predeterminados, asegurando así las victorias. El 29 de diciembre de 2010, se llevó a cabo un sorteo de Hot Lotto en Iowa, con un premio mayor de $16.5 millones. El boleto ganador fue adquirido en una tienda Quick Trip en Des Moines. Sin embargo, el premio no fue reclamado de inmediato. Pasaron días, luego semanas y meses, sin que nadie se presentara. Casi un año después, un abogado canadiense llamado Philip Johnston intentó reclamar el premio, proporcionando los números de serie correctos, pero su descripción no coincidía con la del comprador captado en video. Más tarde, un abogado de Nueva York, Crawford Shaw, apareció con el boleto, representando a un fideicomiso en Belice, pero también se negó a revelar la identidad del verdadero ganador. Ante la negativa a proporcionar información esencial, la Lotería de Iowa rechazó la reclamación. Las autoridades, sospechando de actividades fraudulentas, iniciaron una investigación. Al revisar las grabaciones de seguridad de la tienda, identificaron a Eddie Tipton como el comprador del boleto. Dado su cargo en la Asociación de Lotería Multiestatal, tenía prohibido participar en los juegos de lotería. Las indagaciones revelaron que Tipton había manipulado los sorteos instalando un rootkit en el generador de números aleatorios, permitiéndole predecir los resultados en fechas específicas. Este esquema no se limitó a Iowa. Se descubrió que había manipulado sorteos en al menos otros 4 estados, incluyendo Colorado y Wisconsin. En 2017, Eddie Tipton confesó su participación en el fraude, admitiendo haber manipulado los sorteos desde 2005. Fue sentenciado a 25 años de prisión y se le ordenó pagar una restitución de $2,2 millones. Su hermano, Tommy Tipton, también fue condenado y cumplió una sentencia de 75 días de cárcel. A pesar de la magnitud del fraude, hasta 2019, los hermanos habían pagado menos de $1,400 en restitución, a pesar de poseer propiedades valoradas en casi $2 millones. Este caso destaca no solo por la audacia del plan, sino también por las lagunas en los sistemas de seguridad que permitieron que alguien con acceso interno manipulara los resultados. La historia de Eddie Tipton sirve como un recordatorio de que, incluso en juegos basados en el azar, la codicia y la manipulación pueden alterar el curso de los acontecimientos. A medida que las investigaciones avanzaban, surgieron detalles sorprendentes sobre la vida de Eddie Tipton. Aunque su salario anual rondaba los $90,000, residía en una mansión de más de 790 metros cuadrados, equipada con un cine en casa de 20 asientos y una cancha de baloncesto. Sus compañeros de trabajo se preguntaban cómo podía permitirse tal lujo con su sueldo. Tipton justificaba su opulenta residencia alegando que era su único capricho y que, aunque soltero y en la cuarentena, planeaba tener una familia numerosa en el futuro. En 2007, durante el auge inmobiliario, muchos adquirían propiedades más allá de sus posibilidades, por lo que sus colegas no sospecharon nada inusual. La investigación del FBI se estancó debido a la falta de pruebas concluyentes y múltiples callejones sin salida. Sin embargo, 4 años después, el caso llegó al escritorio del fiscal Rob Sand,
un joven prometedor ansioso por destacar. Con recursos limitados, Sand contaba únicamente con un video de baja calidad del comprador del boleto y el nombre de un abogado canadiense que había intentado reclamar el premio. Los investigadores viajaron a Canadá para entrevistar al abogado, quien reveló que actuaba en nombre de otro letrado en Texas. Este último señaló al empresario tejano Robert Rhodes como el propietario del boleto. No obstante, Rhodes no se asemejaba al individuo del video. Ante la falta de avances, en 2014, Sand decidió hacer público el video y el audio del comprador, solicitando ayuda para identificarlo. En cuestión de días, llegaron miles de llamadas al FBI, pero un nombre se repetía: Eddie Tipton. Docenas de empleados de loterías de todo el país reconocieron su voz. Resultaba difícil de creer que el director de seguridad de la Asociación de Lotería Multiestatal, encargado de prevenir fraudes y legalmente impedido de participar en los juegos, estuviera involucrado. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Tradicionalmente, los números de la lotería se seleccionaban mediante bolas de ping-pong en una jaula giratoria, extraídas una a una ante el público. Sin embargo, con el tiempo, muchas loterías adoptaron generadores de números aleatorios informatizados. Tipton, aprovechando su posición, manipuló estos sistemas instalando un rootkit que le permitía predecir los resultados en fechas específicas. Con esta información, él y sus cómplices adquirían boletos con los números ganadores preseleccionados, asegurando así los premios. La caída de Tipton comenzó cuando intentó reclamar un premio de $16,5 millones en Iowa. Para mantener el anonimato, involucró a varios intermediarios, incluyendo abogados y fideicomisos en el extranjero. Sin embargo, las políticas de la Lotería de Iowa prohibían reclamaciones anónimas, lo que llevó a una investigación más profunda. Las grabaciones de seguridad de la tienda donde se compró el boleto mostraban a Tipton adquiriéndolo, a pesar de que, como empleado de la Musel, tenía prohibido participar. Este error fue el hilo del que los investigadores tiraron, desentrañando una red de fraudes que se extendía por varios estados y sumaba millones de dólares en premios obtenidos ilícitamente. A medida que las investigaciones avanzaban, se revelaron detalles sorprendentes sobre cómo Eddie Tipton logró manipular el sistema de loterías. Tradicionalmente, los sorteos se realizaban con bolas físicas, pero con el tiempo, muchas loterías adoptaron generadores de números aleatorios basados en computadoras. Sin embargo, las computadoras no generan verdaderamente números al azar. Dependen de algoritmos que con una entrada específica producen una salida predecible. Tipton, aprovechando su profundo conocimiento de estos sistemas, introdujo un software malicioso que le permitía predecir los números ganadores en fechas específicas. Este ingenioso método le permitió, junto con sus cómplices, reclamar premios millonarios en múltiples estados. En enero de 2015, Tipton fue arrestado por defraudar la lotería de Iowa. Aunque las autoridades contaban con evidencia sustancial, como videos de vigilancia y registros telefónicos que lo ubicaban en la tienda donde se compró el boleto ganador, Tipton mantuvo su inocencia y no reveló detalles sobre cómo llevó a cabo el fraude. Inicialmente, los fiscales solo pudieron acusarlo de comprar un boleto de lotería siendo empleado de la misma, lo cual estaba prohibido. Durante el juicio, se descubrió que Tipton había obtenido su puesto como director de seguridad de la Asociación de Lotería Multiestatal, a pesar de tener antecedentes penales por robo. Esta revelación generó dudas sobre los procedimientos de contratación de la organización. El fiscal Rob Sand sospechaba que Tipton deseaba un juicio rápido para limitar el tiempo de investigación y evitar que se descubrieran otros posibles fraudes en diferentes estados. Al ser interrogado sobre su relación con Robert Rhodes, el empresario texano involucrado en la reclamación de un premio de $16,5 millones, Tipton negó cualquier conexión. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que Rhodes era un amigo cercano y cómplice en el esquema de fraude. Esta red de complicidad y engaño
permitió a Tipton y sus asociados manipular múltiples sorteos y obtener ganancias ilícitas durante años antes de ser descubiertos. Durante el juicio, Eddie Tipton afirmó no conocer a Robert Rhodes, negando cualquier vínculo o colaboración con él. Sin embargo, las pruebas presentadas demostraron lo contrario. Ambos eran amigos en Facebook, habían trabajado juntos durante una década y mantenían una estrecha amistad. Esta relación, que Tipton intentó ocultar, se convirtió en una pieza clave para desentrañar la conspiración. Un detalle crucial que Tipton omitió mencionar fue su responsabilidad directa en la creación del programa que generaba los números ganadores de la lotería. Esta omisión levantó sospechas sobre un posible fraude interno o una serie de coincidencias improbables que beneficiaban a su círculo cercano. Un obstáculo significativo en la investigación fue que la computadora utilizada para generar los números ganadores había sido formateada 3 veces, eliminando posibles evidencias. A pesar de la falta de pruebas directas, los investigadores desarrollaron una teoría plausible. La sala donde se encontraba el generador de números estaba restringida a solo 5 personas, incluyendo a Tipton. Esta sala contaba con 2 computadoras aseguradas en una caja de plexiglas que requería 2 llaves para ser abierta, y todo el proceso era grabado continuamente. Sin embargo, las cámaras capturaban una imagen por minuto, lo que dejaba intervalos de 59 segundos sin vigilancia. Se planteó que Tipton podría haber aprovechado estos intervalos para insertar un dispositivo USB y modificar el código del generador en cuestión de segundos, sin ser detectado. Aunque esta teoría era consistente, no se encontraron pruebas concluyentes que la respaldaran. Los testimonios de testigos, incluyendo al empleado que vendió el boleto ganador y un hot dog a Tipton, identificaron a Tipton como el comprador. La defensa intentó desacreditar estos testimonios argumentando que Tipton no consumía hot dogs, sino que prefería otras comidas rápidas. Pero este argumento no fue convincente. La evidencia mostró que Tipton compró el boleto ganador y lo entregó a su amigo Robert Rhodes, quien, a través de una cadena de intermediarios, intentó reclamar el premio de manera anónima. Las comunicaciones entre Tipton y Rhodes, que se remontaban a una década, reforzaron la conexión entre ambos. El jurado declaró a Tipton culpable y fue sentenciado a 25 años de prisión. Sin embargo, la historia no terminó ahí, ya que se descubrieron más implicaciones y ramificaciones de sus acciones en los años siguientes. Tras la condena de Eddie Tipton, los investigadores siguieron con su minuciosa revisión de datos, y lo que descubrieron fue aún más impactante de lo que imaginaban. Tras analizar más de 44,000 boletos ganadores en distintos estados durante más de una década, se toparon con un patrón inquietante. Una sorprendente cantidad de ganadores estaban conectados directa o indirectamente con Tipton. Amigos cercanos, familiares, exparejas y antiguos compañeros de trabajo parecían haber tenido una suerte extraordinaria en fechas muy específicas. ¿Era esto una simple coincidencia o la confirmación de un fraude masivo? Las fechas eran clave. Se descubrió que la mayoría de los premios se habían ganado el 23 de noviembre y el 29 de diciembre, fechas que parecían haber sido programadas deliberadamente en el código que Tipton había insertado en el sistema. Los premios tampoco eran pequeños. Su hermano había ganado $600,000 en Colorado. Un viejo amigo había obtenido $800,000 en Wisconsin. Y una expareja que conoció en una página de citas se llevó $22,000 en Kansas. La red de fraude abarcaba múltiples estados y millones de dólares, pero sin una prueba física del código malicioso, no podían demostrar exactamente cómo lo había hecho. Todo cambió cuando las autoridades encontraron un viejo disco duro guardado en una unidad de almacenamiento alquilada a nombre de Tipton. Al analizarlo, descubrieron el código que modificaba la secuencia de los números ganadores y que coincidía con la teoría que los investigadores habían elaborado. El programa no generaba números verdaderamente aleatorios en 2 fechas específicas del año, permitiendo que Tipton predijera el resultado con absoluta certeza. Con esta prueba irrefutable en su contra,
Tipton finalmente admitió haber manipulado la lotería. Sin embargo, su confesión sorprendió a todos. No se presentó como un estafador calculador ni como el cerebro detrás de un esquema criminal. En cambio, afirmó que todo había comenzado como una simple curiosidad informática. Dijo que un día, por accidente, había notado un defecto en el sistema y que, sin pensar en las consecuencias, decidió modificarlo solo por diversión. Según él, nunca fue su intención usarlo para enriquecerse y, de alguna manera, insistió en que el fraude no era del todo su culpa. A pesar de su declaración, los hechos eran innegables. Su conocimiento técnico, su acceso privilegiado y su conexión con los ganadores dejaban claro que esto no era un simple error. Su condena se amplió a 25 años de prisión y se le ordenó pagar más de $3 millones en restitución. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando, años después, Tipton logró salir en libertad condicional. Lo más extraño de todo es que, incluso después de haber sido atrapado con pruebas innegables, Tipton seguía insistiendo en su inocencia. Decía que no necesitaba el dinero y que todo había sido un malentendido. Pero si realmente nunca lo hizo, ¿cómo explicaba las pruebas? ¿Y qué pasó con todo el dinero que sus contactos habían ganado a lo largo de los años? El caso de Eddie Tipton sigue siendo uno de los fraudes más audaces en la historia de la lotería. No solo reveló las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de los juegos de azar, sino que también expuso cómo la codicia y el acceso privilegiado pueden poner en jaque a una industria multimillonaria. Lo que comenzó como una simple línea de código terminó convirtiéndose en una conspiración que tardó más de una década en ser descubierta. Y aunque Tipton ya no está tras las rejas, una pregunta sigue en el aire. ¿Realmente fue solo un juego para él? ¿O hubo más personas involucradas que nunca fueron atrapadas?